persecución del régimen de Venezuela, la disidencia no cesa. El contralor madurista Elvis Amoroso anunció inhabilitaciones administrativas a dirigentes políticos y exfuncionarios, entre ellos la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega, el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, el diputado Germán Ferrer y otros parlamentarios. Y uno de los afectados por la medida está aquí en nuestro Centro Internacional de Noticias, es Germán Ferrer, diputado venezolano en el exilio. Diputado, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias, Eli. ¿Qué busca el madurismo con esta inhabilitación? Bueno, en primer lugar, gracias y un saludo a todo nuestro pueblo de Venezuela. Mira, yo creo que es molestar, pues, porque en definitiva eso es irrito completamente la medida que está tomando el usurpador de la Contraloría General de la Nación. Porque en definitiva nosotros no hacemos vida en Venezuela y nosotros vamos a volver a Venezuela precisamente cuando se haya extinguido esa tragedia que tenemos en el país. Por ello, no es más que sencillamente digamos, decir algo en función de molestar, pero que en definitiva eso no es una medida de ninguna manera efectiva, porque es ilegal e ilegítima. Empezando por el Contralor. Por ejemplo, Elvis Amoroso es una persona que ni siquiera cumple con los parámetros que establece la ley para que él sea Contralor de la República y que fue electo además por una asamblea, la llaman asamblea constituyente, pero que es sencillamente un mecanismo que creó Maduro para sencillamente pues, acabar con la democracia en el país. Y fue quien eligió a Elvis Amoroso y sencillamente pues y nos ha quitado la inmunidad parlamentaria a todos los diputados de manera ilegal y irrita totalmente. En ese mundo paralelo del madurismo, de la constituyente, de esa Venezuela dirigida por Nicolás Maduro, en términos prácticos, ¿cuál es el peso estratégico de que ustedes estén inhabilitados? Por eso te decía, de hecho estamos fuera del país, o sea que no tenemos por qué, si no vamos a ocupar ningún cargo en este momento. ¿Pero ningún proceso, ningún entramado político, ninguna jugada política? Bueno, demostrar al mundo que sencillamente pues están actuando en algo que verdaderamente no tiene ningún sentido. Porque no solamente, como te decía, es ilegal el Contralor, es ilegal la medida, ¿verdad? Ilegítima, y entonces sencillamente no tiene sentido. Bueno, ganas de sencillamente crear problemas por una situación, ¿no? Creo que es respondiendo al trabajo que se está haciendo, tanto los que estamos fuera como dentro, contra el régimen madurista. La ofensiva, por ejemplo, que tiene la fiscal general contra todo ese equipo de delincuentes, porque no es otra cosa, pues, y que en definitiva ellos saben que van a purgar condenas por los hechos ilícitos que están cometiendo, porque son literalmente son ladrones, pues, ¿no? Hacia allá iba. Si al exterior también es estéril lo que están haciendo, porque al final la fiscal Luisa Ortega pues está entregando testimonios, pruebas de todos los delitos, de todas las violaciones a los derechos humanos ante la Corte Penal Internacional. De nada le sirve, pero sigue molestando. Sí, por eso, sí, yo creo que es absurdo pues, lo que están haciendo desde el punto de vista legal, porque eso no tiene ninguna repercusión en nada. Pues, ¿no? Nosotros no vamos a volver al país, tenemos 2 años que estamos fuera, y algunos muchos más, y sin embargo, bueno, siguen con estas medidas, pero que en definitiva eso no va a ser no va a tener ninguna repercusión dentro de todo el contexto que en este momento está, que es de la ilegalidad de un gobierno o una banda de delincuentes que sencillamente ha secuestrado al país, ha secuestrado y ha destruido a Venezuela. Oiga, pero de poquito a poco inhabilitar a los diputados, a la exfiscal, pues también se hablaba de la intentona de desmontar la Asamblea Nacional, de desmontar el órgano legislativo, porque él tiene su constituyente, pero quería desmontar al legislativo que fue votado en estas últimas elecciones que ustedes ganaron. Sí, el único ente legal en el país en este momento, dentro del país, es la Asamblea Nacional, legítima, porque sencillamente votaron más de 14 millones de personas y eligieron la Asamblea Nacional. Entonces está tratando de derribar la última fortaleza que tienen, la Asamblea. Le queda el último vestigio de democracia, que es precisamente la Asamblea Nacional. Y esa es una estrategia
que están, bueno, inhabilitando diputados porque sencillamente pues, querrán en algún momento que no haya quórum, entonces declararla ilegal. Bueno, tendremos que de alguna manera buscar mecanismos para evitar que eso ocurra. ¿Cómo cuáles? Se está planteando, por ejemplo, el voto electrónico por parte nuestra y nuestra participación. Bueno, habría que modificar el reglamento de interior y debate para que nosotros podamos desde el exterior también estar presentes en la Asamblea y poder hacer quórum en un momento determinado. Todos los que están en el exilio. Los que estamos en el exilio, sí. ¿Y entonces, eso sería un mecanismo, bueno, que se ha propuesto, pues no sé, se está estudiando para ver si es viable y eso sería una forma de evitar que a pesar de que nosotros estemos en el exterior, podamos sí participar en las decisiones de la Asamblea Nacional. Ahora, cuando se está tratando de desmontar a la Asamblea Nacional, pero al mismo tiempo se mantiene un diálogo o un intento de diálogo mediado por Noruega, ¿qué es lo que tiene que pedir el gobierno de Juan Guaidó como condición para mantener ese diálogo? Porque por un lado ustedes están haciendo un esfuerzo para mantener la democracia, sus instituciones, el Estado, y por otro lado vemos a un Nicolás Maduro que está tratando de desmontar justamente el último vestigio que usted decía de la democracia, que es la Asamblea Nacional. Bueno, lo que tiene que estar presente a nivel mundial es que quienes no quieren el diálogo ni van a hacer nada por él es precisamente la tiranía, es Maduro, es todo su equipo de personas que lo acompañan, porque sencillamente cualquier acción que se ejerza en Venezuela, que se haga en Venezuela, que vaya en función de restablecer la democracia, el gran perdedor va a ser, sin duda alguna, el régimen madurista. Va a ser Maduro en primer lugar, porque es que no tienen ninguna posibilidad de obtener un triunfo en las condiciones que han llevado a Venezuela y que el país realmente está consciente de que el fundamental y principal elemento de cambio tiene que ser empezar por el presidente, en este momento expresidente, porque también está usurpando el cargo Nicolás Maduro. Y déjame decirte esto también, eso ocurre, y yo lo digo con toda responsabilidad, porque tenemos un personaje como Nicolás Maduro que es exageradamente ignorante. Y entonces nos ha llevado a una situación en la cual, bueno, discernir le cuesta mucho. Como le decía incluso uno de sus asesores, que es Jorge Rodríguez, una vez que iban a tener la fiscal iba a tener una conversación con el presidente y dijo, bueno, no le hables muy difícil porque él es un poco escaso. Ajá. Pero entonces, lamentablemente, esa tragedia, el hecho de magnificar la tragedia ocurre también por esos elementos personales también que tiene el que en este momento usurpa la presidencia de la República. Ahora, una claridad, las conversaciones están detenidas porque Maduro ordenó que sus emisarios no siguieran por ahora. Sin embargo, ayer el canciller dijo que en cualquier momento volverán. ¿Por qué se pararon de la mesa según la información que usted tiene? Mire, porque no les interesa avanzar. Yo creo que el gobierno en este momento está ganando tiempo. No sé para qué, porque el deterioro del país está en tal magnitud que un día que pase en Venezuela son muertos, que pase el régimen en Venezuela, lo que ocurre son los muertos, es el desastre económico, es bajar la producción petrolera que en este momento está en 700.000 barriles, de haber estado en 3,5 millones de barriles, en este momento está en 700.000, de haber destruido todo el aparato productivo, una caída brutal del Producto Interno Bruto que llega a los al 60%, una cosa insólita en un país que no tiene guerra, pero que la guerra es precisamente el desastre que ha causado el gobierno madurista. Ahora, se decía que en la mesa de conversación es un tema que estaba sobre la mesa del adelanto de las elecciones presidenciales. Sin embargo, en su discurso el madurismo ha planteado el adelanto, pero de las elecciones parlamentarias, justamente para intentar tomar el control de la Asamblea Nacional, ahora en manos del gobierno interino. ¿Esto se materializará? ¿No será, si se materializara, no sería un golpe a la legalidad? Evidentemente, la Asamblea Nacional, como te decía, es absolutamente legítima, es legal, el pueblo la eligió mayoritariamente y el periodo se vence en diciembre del año del 2020, que sería donde en unas condiciones verdaderamente de transparencia se pudieran hacer elecciones, ¿verdad?
Pero lo primero que tenemos que hacer en este momento es sencillamente lo que está planteando el presidente Guaidó, es el cese de la usurpación. Un gobierno de transición y elecciones libres, que ese ya mensaje que se está enviando al mundo es lo que debería en este momento verdaderamente generarse, pues. Que salga Maduro, se genere un gobierno de transición con todos los factores políticos del país, que permita sencillamente darle gobernabilidad por un tiempo a ese gobierno de transición y después hacer unas elecciones verdaderamente transparentes, supervisadas internacionalmente, que es lo que se está planteando en este momento. Sí, diputado, usted hace un momento decía que el madurismo tal vez estaba tratando de ganar tiempo con este toma y daca de que estoy negociando a través de la mediación de Noruega, pero siempre no y después siempre sí. Usted decía, tal vez estén tratando de ganar tiempo. ¿Cuáles serían las claves para que Juan Guaidó justamente no les otorgue más tiempo en lo que él está desmontando, inhabilitando a los diputados de la Asamblea Nacional? Mira, sin duda que tiene que haber un esfuerzo mayor por parte incluso de la comunidad internacional de presiones hacia Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, estoy convencido que él no transige, no negocia si no ve una amenaza real en el cual él se vea verdaderamente a riesgo, y que yo creo que la comunidad internacional tiene que estar claro en eso. La Unión Europea, sobre todo, donde están los familiares de todos los personajes del régimen, donde están sus dineros, donde están sus testaferros, sencillamente tener una acción contundente contra ese sector, ese segmento que está en la Unión Europea y en muchos países, sería lo que obligaría en un momento determinado a que ellos puedan ir a unas negociaciones y bueno, y salir de esta tragedia que tenemos en el país. ¿Cree usted que en Venezuela, con todas las acciones vistas, con lo que hacen los funcionarios del madurismo, hay un Estado paralelo, un Estado secuestrado? En Venezuela no hay Estado prácticamente. Venezuela es un país forajido. En Venezuela no hay instituciones, pues ya que componen el Estado, no hay instituciones. La única institución legal, como sabemos, es la Asamblea Nacional, pero sin embargo pues está en un acoso permanente, donde están desmantelando incluso la Fuerza Armada. La Fuerza Armada le están incorporando sectores de la milicia, que no son militares profesionales, para irles de alguna manera debilitando la posibilidad de acción y, bueno, y en algún momento desaparecer también a la Fuerza Armada. Por eso la preocupación que tienen nuestros militares, los militares decentes que sí hay en Venezuela, y no la cúpula militar que está de alguna manera en complicidad con todo esto, lo que es este sector gobernante que tenemos en el país. ¿Y cómo lee este acuerdo firmado entre Venezuela y Rusia para un apoyo militar por parte del gobierno ruso? Es muy importante esa pregunta. Yo creo que los rusos, en primer lugar, bueno, son socios comerciales y militares en Venezuela, algo que están realmente sí, golpeando a la población más débil del país. Y bueno, y tenemos un sector militar que puede en algún momento insurgir y que Rusia no va a tener ninguna capacidad de crear un conflicto en Venezuela por muchos factores. Es imposible que Rusia pudiera ir a Venezuela a una guerra, porque en definitiva tiene en contra a todos los países de América Latina y sencillamente también están los Estados Unidos, que no permitirían pues la presencia de una potencia en ese sentido. Bueno, aspiro yo, y que no podrían en algún momento pues mantener un conflicto en Venezuela. Sencillamente yo creo que eso lo que está es dándole oxígeno mediático al régimen madurista, pero que en definitiva en los hechos reales y concretos no habría la posibilidad de que Rusia interviniera y se arriesgara a su país por un conflicto con Venezuela. Además, la economía rusa no tiene capacidad para enfrentar un conflicto de estas latitudes con tanta distancia, pues, ¿no? ¿Y usted respaldaría una intervención militar? Yo, lo que le cause más daño al pueblo, yo no estaría
de acuerdo, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos desde lo interno que hacer todos los esfuerzos que sean, y ese es el Fuerza Armada, lo que queda de la Fuerza Armada, para que en definitiva pues insurjan y sencillamente nos acompañen en liberar a Venezuela. No sé, voy a decir algo que pudiera resultar así medio extraño, pero Padrino López tiene un gran papel que jugar en este sentido. ¿Por qué? Porque él es el jefe de la cúpula militar y que podría en algún momento, zafarse de lo que es ese dogal que le tiene el régimen y sus compromisos, que sin dudamente debe haberlo, para que le dé un cambio, un vuelco a lo que es la actitud que tienen en este momento las Fuerzas Armadas y pudieran, acompañar al pueblo y, como dicen, pues ponerse al lado correcto de la historia y avanzar hacia la democracia. Incluso pero permítame, Padrino fue el que firmó justamente este acuerdo de apoyo militar. El que está en Rusia en este momento firmando ese acuerdo militar. Pero hay un presidente de Venezuela que decía, mira, los militares son leales hasta la víspera. O sea, que no sabemos exactamente cuándo pueden ocurrir cambios que pudieran en algún momento revertir la situación que tenemos en el país. Pero déjame entender, ¿existe la posibilidad en esta lectura de que Vladimir Padrino pudiera estar negociando, hablando con rusos para darle la espalda a Nicolás Maduro? Mire, a mí no me consta porque no tengo eso, pero todas las informaciones que hay es que Vladimir Padrino estaba en la conspiración contra Maduro, ¿cierto?, junto con muchos mandos militares, que a última hora eso fue abortado, pero que en definitiva sí estaban dispuestos a salir de la dictadura, de la tiranía de Maduro. O sea que si tiene que ver, si no es Padrino, pueden ser otros mandos que pudieran en algún momento insurgir y dar ese paso para que verdaderamente Venezuela vuelva nuevamente a ser un país democrático en libertad. ¿Y qué pudo haber fallado en este primer intento de desestabilizar a Nicolás Maduro a través de Vladimir Padrino, que en esta ocasión ya se aprendió y que no va a fallar en un segundo intento? Mira, yo esos intríngulis de verdad que no los domino, no los manejo, pero sin duda alguna ya hubo esa experiencia, puede que haya otras experiencias. Lo que sí te puedo decir es que la Fuerza Armada está absolutamente fracturada y que como es parte de las instituciones del país y es parte de lo que es el país, está en las mismas condiciones que está la población venezolana en cuanto al apoyo que pudieran tener contra Maduro. Maduro lo rechaza el 90% de la población y estoy convencido que dentro de las Fuerzas Armadas, militares que tienen sus familiares y que viven día a día la tragedia que están viviendo, también están en esa misma situación. Muchos de los militares están contra Nicolás Maduro, lo que, seguramente habrá un problema de coordinación, pues, que hasta este momento no ha podido consolidarse, ¿no? John Bolton decía que los cubanos sostenían a Maduro, no tanto el ejército venezolano, pero yo le pregunto, ya en estas condiciones, ¿qué o en realidad quiénes sostienen a Maduro? Mire, en primer lugar, lo sostiene la Fuerza Armada. Pero esa cúpula vinculada vinculada a todos los negocios ilícitos que hay en el país. Algún apoyo, como te decía, pues también que tienen más mediático que otra cosa y efectivo relativamente con los rusos. Los chinos están de alguna manera aislados un poco de lo que es el apoyo a Nicolás Maduro. ¿Turquía? Y sobre todo, Turquía, el banco más importante de Turquía acaba de romper relaciones con el Banco Central, que es donde ellos legalizan el oro que se roban en Venezuela. Y sobre todo la represión, el DGCIN, el SEBIN, el FAE, que son cuerpos represivos que, de alguna manera pues están atropellando a las personas, y todo el que piense en Venezuela, distinto a lo que es el régimen en este momento, puede correr las consecuencias terribles, como le ocurrió al concejal Albán, como le ocurrió al capitán de corbeta Acosta, que lo asesinaron, como le ocurrió a este niño que en una protesta
pequeña, Sí. le quitaron la vista, le dieron un escopetazo de perdigones en los ojos y lo dejaron ciego, en fin, porque son brutales. En Venezuela hay un régimen fascista, eso configura lo que es el régimen que está viviendo en Venezuela. Más el narcotráfico, tanto Más el narcotráfico, por supuesto, y el robo y todas estas cosas que están ocurriendo en el país. Entonces, para los que decían que la llegada del apoyo militar ruso era una buena noticia para Maduro, en la que sacaba mayor ventaja Rusia por el poder geopolítico en la región, en este momento Maduro tampoco la tiene tan clara, tampoco puede estar tan tranquilo y tan seguro porque podría venir un golpe de sus propias filas encabezadas por Vladimir Padrino o algún otro militar apoyado por Rusia. Mira, yo creo que en ese caso los rusos no se van a inmiscuir de manera directa, a mi criterio, en alguna situación de conflicto armado en Venezuela. No es que no les conviene, es que no les está permitido y tendrían el rechazo de toda la comunidad internacional. Esto está buenísimo, pero pues esto es televisión y se nos acabó el tiempo, diputado. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24, por estos minutos, por estas luces para nuestro auditorio. Es Germán Ferrer, diputado venezolano en el exilio. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Evelyn.